Hola a todos. Bueno, aprovechando que me he puesto con temas de vídeos y locución, etcétera, etcétera, bueno, he pensado que este formato de vídeo podría ser más interesante si consigo sintetizar todo lo que he escrito en el business plan, ¿no? Entonces, mi idea es presentaros esto y a continuación mostraros de dónde salen los números, tanto desde el punto de vista de la empresa que sería nuestro cliente, ¿vale? Es decir, si es una empresa de energía, bueno, pues cómo le saldrían los números a él, y desde nuestro punto de vista dando el servicio a esa empresa de energía, ese servicio de minería a esa empresa de energía, ¿vale? Entonces, para empezar, un poco sobre el contexto energético, ¿no? Las energías renovables, siempre existe una gran confusión sobre, ¿pero son baratas o son caras? Bueno, pues son las dos cosas, es decir, son increíblemente baratas en el precio mayorista, es decir, cuando sale la electricidad de la central de generación eólica o fotovoltaica, ese precio no cuesta nada generar un kilovatio hora más, ¿no? Cada kilovatio hora adicional no cuesta nada de dinero, ¿verdad? Porque el sol ni el viento son inputs que cuesten dinero y por lo tanto, si tú consigues hacerlo en un lugar que tenga un recurso eólico o solar pues suficientemente bueno, por lo que conseguirás será una gran rentabilidad, ¿de acuerdo? Si el precio que te pagan es bueno, obviamente. Pero tus costes, digamos que son buenos y por lo tanto, pues si el precio le restas cero, pues obviamente tu margen es muy bueno, ¿no? Sin embargo, el precio minorista, cuando nos llega a nuestra casa, es muy alto. ¿Y esto por qué es? Pues sencillamente porque la intermitencia de las renovables hace que necesitemos tener gastos de transporte de la red eléctrica, tanto si está soplando el viento y brillando el sol como si no, ¿vale? Entonces, digamos que el uso de esa infraestructura es mucho menor que con aquellas tecnologías que las estamos usando constantemente, ¿no? Cuando queremos. Digamos que no podemos dimensionar igual la infraestructura de transporte con digamos, generación renovable, la fotovoltaica y eólica me refiero, que en otros casos, ¿no? Entonces, adicionalmente a esto, ocurre que, claro, necesitamos tener tecnologías de generación de backup, ¿no? Es decir, de soporte cuando el viento no sopla y el sol no brilla, ¿no? Entonces necesitamos tener ahí centrales de ciclo combinado, de cogeneración, digamos, tecnologías que sí que son gestionables, es decir, que puedes arrancar y parar fácilmente. Mayoritariamente solemos tener muy muertas de risa, es decir, con una enorme sobrecapacidad en realidad, ¿vale? Es decir, muy por encima de lo que se usan. Y obviamente para que esos promotores y dueños de esas centrales tengan interés en tenerlas abiertas, hay que compensarles, ¿vale? Entonces esto, digamos que son gastos que van suma y sigue a tu factura de la luz, ¿vale? Hay que tener otros tipos de sistemas redundantes, etcétera, ¿no? Entonces todo esto lo que hace es encarecer enormemente la factura de la luz, ¿no? Entonces aquí veis una gráfica que lo que indica es cómo de grandes son este tipo de gastos, ¿no? Si os fijáis, por ir a un año concreto, el último del que hay datos del 2019, veréis que lo que es el consumo energético solo es un 33% del precio final de la energía, mientras que hasta un 31%, esos 12.220 millones de euros que veis ahí, son cargos y otros costes necesarios para financiar el sistema eléctrico. Es decir, cuando se dice que existe un déficit de tarifa, de lo que estamos hablando es de que el precio que están pagando los consumidores no es suficiente para retribuir a todo lo que es necesario
para hacer que el sistema eléctrico funcione, ¿vale? Entonces, no solo es necesario que la energía te llegue a casa, que no solo es necesario pagar la energía para que te llegue a casa, sino toda una serie de cosas, transporte, backup, etcétera, etcétera, red eléctrica, coordinación, etcétera, etcétera, un montón de servicios que son necesarios para que la electricidad termine llegando a tu casa, ¿vale? Entonces, como durante algunos años ese déficit de tarifa no lo estuvimos pagando, ahora, dentro de esos 12.220 millones, hay una partida de alrededor de 2.000 y pico millones que lo que está pagando es la deuda acumulada de ese déficit de tarifa, ¿vale? Entonces, digamos que si es un 31% es un importe altísimo, ¿no? Luego están las redes de transporte, que son un 17%, pero bueno, eso hasta que no exista el almacenamiento, hasta que el almacenamiento de electricidad no sea suficientemente competitivo, pues es obvio que no vamos a ser capaces de generar la electricidad nosotros mismos y por lo tanto necesitaremos a la red, ¿no? Y luego impuestos, que bueno, esa es otra lucha, pero la dejaré para otro momento porque en este business plan no es mi intención rajar del gobierno, que también si queréis y me dejáis, ¿vale? Entonces, también quería comentar que otra situación adicional que se va a dar es que con toda esta fiebre de las renovables, creo que cada vez se va a dar más situaciones en las que el precio eléctrico tienda a cero o incluso sea negativo, como ya ocurre a veces. De hecho ocurrió la semana pasada en media Europa, ¿no? Entonces, claro, en determinadas horas del día, en las horas centrales sobre todo, si la fotovoltaica es muy grande en un país, es obvio que el precio en esos momentos va a tender a cero, ¿no? Y lo mismo con la eólica. Si sopla mucho por las noches y tenemos una capacidad instalada eólica muy grande en un país, pues es evidente que en esas horas el precio va a ser cero, ¿no? Entonces, cero o negativo según lo que permite la regulación, ¿no? En España creo que es complicado porque hay un mínimo, pero en la mayor parte de Europa sí que puede ser, ¿vale? Entonces, claro, el problema que tiene esta situación es que la remuneración que van a recibir los promotores de renovables va a tender a ser ese cero o negativo en muchas horas del día y por lo tanto lo que va a ocurrir es que se va a limitar los incentivos de esos promotores renovables a seguir desarrollando estas tecnologías, ¿no? Entonces, digamos que para mí ellos son los más interesados en solucionar los problemas que tienen las renovables, ¿no? Es decir, en darle esa flexibilidad que es necesario a las renovables, ¿vale? Entonces, digamos que hasta ahora, ¿cómo se ha afrontado el problema? Tratando de buscar soluciones por el lado de la oferta, ¿no? Y entonces esto es por el motivo por el cual se sigue invirtiendo cantidades de dinero salvajes en lo que es la mejoría del almacenamiento a gran escala, ¿no? Y sin embargo, aunque ya hay medidas regulatorias que apuestan por la flexibilización de la demanda, que yo sepa, no existe ninguna otra actividad económica en la que demandar energía sea pueda ser rentable por sí solo, ¿no? Rentable me refiero al precio correcto, ¿no? Y no existe ninguna otra actividad que te permita consumir energía de manera rentable. Entonces, y por lo tanto, tener una actividad económica rentable tanto cuando consumes electricidad como cuando dejas de consumirla, ¿vale? A base de permitir esta flexibilidad, ¿vale? Entonces, por eso me parece que este proyecto es potencialmente súper interesante, ¿no? Es decir, no solo para las empresas de energía renovable que quieran incentivar el futuro desarrollo de esas tecnologías y de seguir con su negocio, promover parques, ¿no? Sino que también podemos contribuir a disminuir enormemente el coste del sistema eléctrico, ¿vale? Es decir, incluso me atrevo a pensarlo, y no lo digo porque se habla de mí, sino porque lo he hablado con algunas personas del sector, que el regulador podría tener incentivos a ayudar a que este tipo de soluciones se pongan en marcha, porque sencillamente suponen un ahorro impepinable, ¿no? Para el consumidor final, ¿de acuerdo? Entonces,
Bien, esto que fue la idea original que yo tuve hace, pues a lo mejor 3 años y que, bueno, pues yo lo estuve hablando con un montón de empresas y del sector energético y, bueno, pues básicamente de loco para arriba, ¿no? Entonces, incluso hay una empresa energética, cuyo nombre no diré, que me envió sus estatutos para justificar que Bitcoin era contaminante. Entonces, si necesitas ver tus estatutos para ver que la minería de Bitcoin es contaminante, no, seguramente no me interesa mucho hablar contigo, ¿no? Entonces, las dos respuestas más habituales eran que Bitcoin era para criminales, ¿no? Esto es un clásico, ¿verdad? Narcotraficantes, pues será que piensan que es a lo que yo me dedico. Pero la más frecuente también es que no se fiaban. Claro, si tú no entiendes Bitcoin, tú puedes tener la sensación de que con esta volatilidad, pues mañana podría ir a cero, ¿no? De hecho, es algo que muy frecuentemente me dicen, es que ¿quién te garantiza que Bitcoin no puede ir a cero? ¿Tú me lo puedes firmar? Y yo, pues es que, a ver, es que esto no es cuestión de que yo firme, esto no es respaldar con mi opinión o con la confianza que yo te dé, sino que la confianza que te dé lo que tú entiendas, cómo tú entiendas que funciona Bitcoin, ¿no? Y como es algo tan extraordinariamente improbable, bueno, pues es cosa tuya si te quieres fiar o no, ¿no? Entonces, claro, teniendo esta duda, alguien que no entienda Bitcoin, obviamente le viene la duda de si va a terminar cobrando, ¿no? La electricidad por esto. Y entonces pero ¿quién me garantiza que tú me vas a pagar dentro de 3 meses? Si yo no tengo garantías de que Bitcoin va a seguir funcionando, yo no tengo garantías de que puedo cobrar. Y por lo tanto, para mí es un negocio mucho más seguro tener clientes que en vez de estar minando Bitcoin, estén encendiendo la luz. Porque sé que esos no van a dejar de pagar. Porque para ellos la luz y encender la cocina es... sé que van a hacer lo que sea para hacerlo, ¿no? Entonces minimizaré mis riesgos, ¿no? Y entonces, bueno, por eso... llegué un poco a la conclusión de que quizás se me estaba yendo la cabeza y que, bueno, hasta que de repente apareció esta empresa, ¿no? El Layer One es una empresa financiada por Peter Thiel, pues fundador de PayPal y de tantas otras empresas, un inversor de mucho éxito, emprendedor e inversor de mucho éxito. Y entonces, bueno, yo además me he escrito con el fundador de esta empresa en múltiples ocasiones y entonces un día mostró esta gráfica que me encantó. ¿Por qué? Porque si os fijáis, esto es, digamos que en el eje de las X lo que está mostrando son segundos, ¿no? Minuto 2, segundo 58, minuto 2, segundo 59, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el eje de las Y cada cuadrícula corresponde a varios megavatios. No me dijo cuántos exactamente, como han empezado hace poco, pues supongo que no serán demasiados, pero me dijo varios megavatios, ¿no? Entonces asumamos que son 2, ¿no? Bueno, como podéis ver, la línea azul es el programa definido por, o violeta, mejor dicho, la línea violeta es el programa definido por el regulador del sistema eléctrico en Texas, que se llama ERCOT, ¿vale? Y esa línea pues marrón, beige, no sé qué color es eso, es la línea de la energía que ellos consiguen gestionar, ¿no? Es decir, fijaros que casi en el milisegundo consiguen bajar el consumo que ellos están generando y por lo tanto la electricidad que ellos dejan de consumir la vierten a la red, ¿vale? Y estas son pruebas que han estado haciendo en las cuales podéis ver que prácticamente sigue al dedillo el guión o el programa, mejor dicho, definido por ERCOT, ¿no? Entonces, esto básicamente a mí parece que ha tenido muy poca repercusión porque, salvo que yo sepa, salvo por mi artículo en el periódico de la energía, pues nadie habla de esto. Y a mí me parece histórico, porque básicamente lo que estás permitiendo es dotar de gestionabilidad a las renovables. La gestionabilidad es el problema que tienen, ¿no? Que esa intermitencia del sol y del viento les impide generar cuando se quiera, ¿no? Y por eso se dice que no son gestionables, ¿no? Entonces, con este tipo de soluciones se puede hacer gestionable para que genere exactamente lo que tú, prácticamente lo que tú quieras en cada momento, ¿no? Bueno, Layer One, además, en la subestación esta que tienen en Texas, también tienen de respaldo gas natural, porque como Texas es una región enormemente rica en gas natural, pues ellos incluso pueden cobrar por hacerse con el gas natural de algunos pozos petrolíferos, ¿vale? Entonces, por eso las empresas de energía con las que estoy hablando,
trato de alcanzar acuerdos en los que se pueda consumir la mayor parte del tiempo con energía renovable, y la parte en la que no sople el viento o no brille el sol, tú puedas obtener energía de otra tecnología que o bien sea barata o bien de la red. Pero claro, la red tiene los costes de peaje, los costes de transporte, etcétera, etcétera, e impuestos que lo hacen caro. Por lo tanto, lo ideal es contar con algún tipo de generación híbrida, ¿no? Que sea más de una tecnología en el mismo lugar, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea, ¿no? En definitiva, la idea es dar un servicio de minería a empresas de energías renovables, ¿vale? Esta es la idea a grandes rasgos, ¿no? Entonces, esto también se puede dar a comercializadores u otros generadores, ¿no? Incluso también a particulares que sean clientes de una comercializadora, ¿no? Y hacer y dar el servicio de agregación de demanda, es decir, el hecho de parar la demanda cuando tú quieras, a través de particulares. Lo que pasa es que, claro, los particulares, bueno, pues yo creo que van a ser pocos los casos en los que alguien esté dispuesto a minar desde su casa, por muy buen precio minorista que consigas, porque el precio minorista hay que añadirle pues todos los costes del sistema eléctrico, que es precisamente lo que intentamos abaratar, ¿no? Es decir, esos costes de peajes, de transportes, de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que con la capacidad instalada suficiente puedes comprarles electricidad a esos generadores, es decir, hablo de tener el hardware de minería instalado dentro de la propia planta de generación, ¿no? Entonces, se puede comprar electricidad cuando hay demasiada en el mercado, y esto lo sabes porque los precios son bajos, ¿no? O oferta muy alta, pues precios bajos. Y cuando el precio sea demasiado alto, porque escasee en el mercado, porque en esos momentos pues no haya ni viento ni sol, o haya poco en el total del país, ¿no? Entonces, en esos casos podrías parar las máquinas y tal y como habéis visto en la imagen anterior de Layer One, al parar las máquinas, la energía que no estás consumiendo, pero que tienes contratado el suministro, la puedes verter a la red, ¿no? Entonces, actúas como una especie de planta de generación virtual, ¿vale? Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué esto hace unos años no era posible? Bueno, pues porque estamos viendo una comoditización de los equipos de minería, del hardware de minería, que lo que está haciendo es que su vida útil económica, no la tecnológica, porque la tecnológica apenas está cambiando, sino la económica, es decir, la capacidad para minar rentablemente, se alargue. ¿Por qué? Porque cada vez los fabricantes son capaces de sacar equipos mejores, pero un poquito mejores. O sea, mientras que antes eran capaces de sacarlos enormemente mejores. Es decir, la curva de mejora en la eficiencia de los equipos antes era mucho más pronunciada, y ahora, en cambio, pues es una curva mucho más plana. Y lo va a ser cada vez más, como suele ocurrir con la electrónica, ¿vale? Entonces, esto lo que va a permitir es que el coste de amortización sea cada vez más bajo, y el coste de amortización cada vez más bajo va a suponer que tener las máquinas paradas en algunos momentos, bueno, pues puede llegar a tener sentido, con tal de que te recompensen por esas paradas lo suficientemente bien, ¿no? Entonces, ¿por qué yo hablo con empresas de energía? Bueno, en primer lugar, porque es mucho más fácil escalar algo si ellas son las que meten dinero, y al fin y al cabo las empresas energéticas pues suelen tener una escala que les permite pues manejar proyectos de una escala de un tamaño importante. Pero también es importante porque si no tienes que pagar la energía, básicamente minimizas lo que yo llamo tus pasivos en euros, ¿no? Entonces, no te ves obligado a estar constantemente vendiendo tus bitcoins, ¿vale? Y al eliminar esta necesidad, básicamente lo que te permite es, digamos, manejar mejor la volatilidad de Bitcoin, ¿no? Y tener mayor certeza de que puedes minar rentablemente, ¿vale? Entonces, estos son los motivos de hablar también, obviamente, porque si quieres ahorrarte gastos de transporte, obviamente necesitas poner las máquinas en la propia planta de generación, ¿de acuerdo? Entonces, claro, con las dos excusas estas que me han dado, de que es para ciberterroristas o narcotraficantes, y con que Bitcoin pues se puede ir mañana a cero,
Claro, y después de ver, pues, tras mis artículos de Rankia y en mi blog, que había interés, mi idea es que si queremos demostrar a una empresa energética que esto, en primer lugar, no es para narcotraficantes y en segundo lugar que esto puede ser rentable y además de gran ayuda al sistema eléctrico y a las empresas de renovables, pues es hacer una prueba de concepto, ¿no? Es decir, levantar financiación, que es el objeto de esta presentación y de los planes financieros que he hecho y todo esto, para contar con nuestra propia generación o bien ser capaces de garantizar que vamos a ser capaces de pagar esa generación, ¿no? Entonces, ya sea pagando por adelantado o con un aval o lo que sea, ¿no? Entonces, yo al principio estaba pensando que podía ser una buena idea contar con nuestra propia central de generación, pero he cambiado de opinión. Creo que sería mejor pagar la generación sencillamente. ¿Por qué? Porque obviamente mi intención es hacer la operación de la mayor capacidad posible y si, ¿cómo decirlo? Si yo... a ver, ¿cómo se dice? En las inversiones siempre está el exit, ¿no? Hay que valorar el exit. Es decir, ¿qué es el exit? Pues qué ocurre si la cosa va mal o si lo vendemos, es decir, tanto si va bien como si va mal, pero ¿cuál es el exit, ¿no? Entonces, mi intención con todo esto es permitir que en el peor escenario el exit sea lo mejor posible, ¿no? Entonces, claro, si esto no funciona y en un momento dado nos quedamos con una central de generación que además tiene que ser compensada para ser rentable, pues eso es un exit que a mí me parece que a vosotros como inversores podría ser poco interesante, ¿no? Entonces, la conclusión a la que he llegado es que es mucho mejor pagar la electricidad con los euros, con parte de los euros que levantemos, porque otros obviamente se tienen que destinar a comprar el hardware. ¿Por qué? Porque en el peor escenario, en el escenario en el que esto no funcione y las empresas energéticas sigan sin tener interés dentro de 3 años, ¿no? Después de que los equipos pues ya poco a poco vayan, digamos, muriendo, en el peor escenario lo que vamos a tener es una serie de bitcoins que habremos minado y que podemos repartirnos entre todos, ¿no? Entre todos los que hayamos participado en el proyecto, ¿no? Entonces, digamos que la salida, ese exit, en el peor escenario, oye, pues aún en el peor escenario tenemos, digamos, una serie de bitcoins que vamos a repartir y que además, en el peor escenario, deberían apreciarse. Por eso, también, en el business plan que os enviaré, veréis que insisto en que, en repetidas ocasiones, que este es un business plan pensado para gente que ya haya hecho los deberes respecto a entender Bitcoin, porque si yo tengo que es uno de los problemas que he tenido a la hora de hablar con inversores, con todo esto, y es que si yo tengo que, además de explicar el negocio, explicar Bitcoin, es que, vamos, necesito media vida, ¿no? Entonces, y la mayor parte de la gente, y sobre todo los inversores, pues no tienen el tiempo ni ganas de estar entendiendo por qué Bitcoin es una buena idea y por qué el negocio puede ser adicionalmente una buena idea, ¿no? De hecho, yo siempre digo que minar, ¿qué significa que minar es rentable? Minar es rentable si conseguir Bitcoins a base de minar es más barato que sencillamente comprarlos en el mercado, porque si fuese lo contrario, pues te ahorrarías un montón de dolores de cabeza sencillamente yendo a una plataforma online y comprándolos por tu cuenta, ¿no? Entonces, obviamente, esto solo puede tener sentido si conseguimos unos precios eléctricos lo suficientemente baratos y unas operaciones bien diseñadas que sean lo suficientemente baratas como para que esa minería nos permita acceder a bitcoins más baratos. Es que si no, esto no tendría sentido, ¿no? Entonces, este es la motivación detrás de explicar por qué creo que es preferible pagar esa electricidad, aunque sea en el peor escenario por adelantado, que contar con nuestra generación propia, ¿vale? Bueno, entonces he hecho una serie de asunciones para hacer los números y digamos que la idea sería, imaginaros que de repente en septiembre conseguimos estar más o menos de acuerdo en la cantidad de personas suficiente como para cerrar una ronda de financiación que ya os comentaré, ¿no?
Luego, la segunda, pues si eso fuese así, en enero podríamos empezar operaciones, por ejemplo, ¿no? Si tardasen pues 4 meses en servirnos los equipos. Voy a asumir también que, dada la comoditización, el consumo, la métrica de cuántos bitcoins somos capaces de conseguir, no hay que tener en cuenta, digamos, la capacidad de computación, o mejor dicho, que la capacidad de computación es equivalente a comparar el consumo. Esto lo entenderéis cuando os muestre el plan financiero, y sencillamente lo he hecho para simplificar los cálculos y sobre todo teniendo en cuenta que con esta comoditización esto va a ser cada vez más el caso, ¿no? Pero insisto, en el plan financiero lo entenderéis perfectamente. Luego, he asumido también que el consumo total de la red, que según mis estimaciones ahora mismo es de 10 gigavatios, puede llegar en diciembre del 2025 a los 27 gigavatios, ¿vale? Entonces esto es mucho decir, ¿vale? Yo creo que es más probable que se acerque a los 20 gigavatios, 20 y pico gigavatios, porque en 5 años servir toda esta capacidad de minería significaría que las fábricas tendrían que dar mucho más de sí de lo que dan ahora mismo, ¿no? Entonces, yo dudo que este sea el caso. Pero bueno, digamos que este es un escenario conservador en realidad, ¿no? Porque cuantos más gigavatios consuma el total de la red, menor va a ser nuestro premio, ¿vale? El premio que nosotros conseguimos, porque, insisto, lo que nosotros consumamos va a ser una proporción del consumo total de la red, ¿no? Entonces, cuanto más sea el denominador, menor nuestro premio, ¿vale? Entonces, asumo también que somos capaces de aumentar nuestra instalación de equipos en 200 kilovatios al mes y que podemos llegar a servir 2 megavatios mensuales, hasta instalar un total de 111 megas en diciembre del 2025, ¿vale? También asumo que el precio de Bitcoin en diciembre de 2025 puede llegar a los 27.000 euros, que creo que el que me lea sabe que esto para mí es enormemente conservador, pero bueno, sí, hay que ser conservador en estas cosas. Luego, asumo también que minamos un 90% del tiempo y que un 10% del tiempo somos compensados en un 20% superior a lo que ganamos en minería. Es decir, que en un 20% en un 10% del tiempo paramos las máquinas y por esas paradas y verter la energía que no consumimos a la red se nos recompensa en un 20% más de lo que ganaríamos minando, ¿vale? Luego, por la venta de los equipos a las empresas de minería ganaríamos un 10% de comisión, y por la administración, el mantenimiento, la administración remota, porque al fin y al cabo las máquinas de minar son servidores y digamos que todo el software que va a permitir gestionarlas, por todo eso vamos a cobrar un 5%, ¿vale? Luego, esto también os lo explico. Nuestro coste de mantenimiento de esa administración del 5% va a ser un 50%, luego un 20% adicional por la instalación de cada uno de los equipos y luego un coste eléctrico de 0,04 por kilovatio hora. Es decir, dado que no tiene sentido empezar esto con gastos fijos, mi idea es inicialmente contar con la empresa, en realidad son 2 amigos míos, son ingenieros de sistemas, que tienen una empresa de administración de servidores, ¿no? De administración de sistemas, ¿no? Entonces, claro, para mí no tiene sentido meter ahora 1 o 2 personas para que hagan esto cuando tengo 2 personas que están encantadas de hacer esto, digamos, inicialmente a nivel experimental, eventualmente cobrando un porcentaje variable, pero mi idea es que obviamente en el momento en el que nuestros costes variables de contar con estas 2 personas sean superiores a lo que nos costaría tener personal fijo, en ese mismo instante yo contrataría personal fijo y que fuesen entrenados por estos 2 amigos míos, ¿no? Entonces, además ya está hablado con ellos y ellos están encantados, ¿no? Además son fanáticos de Bitcoin como yo, o sea que quieren hacer esto y más, ¿no? Vale, entonces luego por instalar los equipos obviamente yo solo no lo puedo hacer, necesito esta ayuda, y por esa instalación de lo que yo cobraré a los clientes, ellos se quedarían con un 20%, ¿vale? Y luego el coste eléctrico, que son esos 4 céntimos por kilovatio hora o 40 euros por megavatio hora, ¿vale?
Luego, mi salario bruto es de 3.000 euros al mes, es decir, esto incluye todo, es decir, mis costes, la cuota de la seguridad social, ¿vale? Y luego yo los impuestos ya me los pago por mi cuenta, ¿no? Y luego hay otros 600 euros al mes que crecen en 25 al mes y que incluirían todo lo que es administración, marketing, si fuese necesario, pero vamos, yo creo que sí que sería bueno de vez en cuando darle algo de repercusión en empresas del sector, ¿vale? Yo aún así seguiré escribiendo en el periódico de energía, pero bueno, yo creo que, y creo que tienen bastante repercusión, pero me gustaría invertir en esto eventualmente, ¿no? Entonces, marketing, administración, obviamente, lo que he dicho, me faltan los gastos de viaje, gastos de viaje y representación para ir, reuniéndome con empresas de energía. Pero vamos, si esto de la pandemia sigue, pues a lo mejor esto nos lo podemos ahorrar y yo no tengo ningún problema en gastarme de menos. Lo que quiero es estar cubierto y me parece que tiene sentido ir incrementando el gasto, sobre todo en lo que a administración se refiere, ¿no? Es decir, esto sería el típico gasto de una gestoría que se encargue de toda la asesoría fiscal, laboral, contable sobre todo, laboral no tanto porque este proyecto tiene la ventaja de que en realidad con un equipo muy pequeño tú puedes gestionar miles de máquinas, ¿no? Muchos miles de máquinas, ¿no? Entonces es muy poco intensivo en personal, ¿vale? Pero bueno, insisto, que la idea es que si esto escalase, contar con nuestro personal propio, pero insisto, serían administradores de sistemas y estaría bastante limitado, ¿no? Bueno, con estas asunciones, tened en cuenta que lo que yo he calculado es el payback de la inversión y la TIR, ¿no? Pero lo he hecho exclusivamente con lo que es las cifras en euros, ¿no? Con la idea de que los bitcoins que generemos no sea necesario venderlos. Por esto que os he dicho de que mi obsesión es un poco minimizar los pasivos en euros, ¿no? Entonces, si somos capaces de generar ingresos en euros por estas comisiones, etcétera, etcétera, y por ser compensados al pagar las máquinas, si somos capaces de generarlas en euros, deberíamos ser capaces de pagar, autofinanciarnos, es decir, de pagar nuestros pasivos en euros sin necesidad de vender los bitcoins. Porque, insisto, vender los bitcoins o tener esa necesidad de vender los bitcoins nos expone a la volatilidad, y esto es una mala idea, en mi opinión, ¿no? Entonces, si la cosa va bien según todo este programa que os he dicho y siguiendo estas cifras en el business plan, el payback es de 26 meses y la TIR del 18% anual, ¿no? Y adicionalmente nos quedarían 144,68 bitcoins a repartir, ¿no? Esto es, insisto, el plan financiero está hecho desde enero del 21 hasta diciembre del 25, ¿vale? En realidad empezando en septiembre del 2020, ¿vale? Pero digamos que empezando a minar en enero del 2021, ¿vale? Entonces, si sale mal, es decir, si ninguna empresa energética tiene ningún tipo de interés en todo esto, entonces lo que vamos a tener al finalizar de todo esto van a ser 51 bitcoins a repartir entre los que hemos participado en todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, 51 bitcoins es el escenario malo, ¿vale? El verdaderamente malo, ¿no? Hombre, el escenario verdaderamente malo sería que Bitcoin dejase de funcionar, pero insisto, como yo asumo que los que participáis en esto ya habéis hecho los deberes, sabéis que esto es extraordinariamente improbable, ¿no? Y si queréis podemos dedicar otro vídeo a que me preguntéis en qué escenario puede irse Bitcoin al cuerno. Bueno, pues si queréis os doy toda el rango de posibilidades de cosas que pueden ocurrir para que entendáis verdaderamente lo increíblemente improbable que esto es, ¿no? Porque es que aun en el caso de que se vaya al cuerno, nada impide volver a arrancar los ordenadores y que se pueda hablar en la red para seguir transmitiendo las transacciones desde el momento en el que se paró, ¿no? Entonces, en fin, es enormemente improbable, ¿no? ¿Vale? Entonces, claro, como parte de la comisión nos la llevamos en bitcoins, por eso cuando va bien alcanzamos 144 bitcoins y cuando la cosa va mal 51,13, ¿vale? Vale, las necesidades de financiación. Mi intención sería hacer algo con un mínimo de 1 mega, ¿vale?
Entonces, déjame enchufar un momento el ordenador que se me está quedando sin batería, perdón. Cosas del directo, esto es algo bueno. 1 mega, ¿vale? De capacidad. Se puede hacer con menos, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, si tenemos que financiar mi salario, los gastos de viaje, representación, marketing, administración, etcétera, etcétera, no tiene mucho sentido bajar mucho de 1 mega, ¿vale? Entonces, 900, si conseguimos el total, tendríamos que 900.000 euros se irían a pagar hardware, ¿vale? El hardware de minería. 1.051.000 para la compra adelantada de energía. Insisto, esto es en el peor escenario, ¿vale? O sea, si yo consigo que una de las empresas con las que estoy hablando me permita ir pagando cada 3 meses, cada 6 meses, por ejemplo, por adelantado, pues no haría falta tener esa morterada de dinero por adelantado, ¿no? Entonces, 108.000 serían mi salario de esos 3.000 euros mensuales durante 3 años. Hablo de 3 años porque es el periodo en el cual estimo que deberíamos, o sea, lo que deberían durar la mayor parte de los equipos de hardware, ¿vale? Y por lo tanto, si el proyecto fuese mal y ninguna empresa de minería, de energía, tuviese interés en comprar nuestro servicio, pues obviamente tendremos que esperar a que acabe el total del proyecto de minería y digamos a que los equipos vayan muriendo, ¿no? Y por eso estimo que son 3 años, ¿vale? 37.350 euros sería el total de esos 600 euros al mes que van creciendo en 25 al mes hasta un total de 2.075 al mes, ¿vale? Y entonces durante 3 años, ¿vale? Y entonces el total de todo esto sería 2.096.550 euros por un total, por un 40% de la empresa, ¿vale? ¿Cuál es la lógica de esto? La lógica es que si conseguimos menos, por ejemplo, en vez de 1 mega, 750, el 75% de esto, yo tengo que hacer los números para que, manteniendo el coste fijo de mi salario y de los viajes, representación, marketing, a cuántos kilovatios seríamos capaces de acceder con el dinero que quede, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería un poco la lógica de lo que quedaría con el dinero. Pero también insisto, si el total que consiguiésemos fuese inferior a 1 millón de euros, pues la verdad, os voy a ser franco, yo creo que ya no tendría mucho sentido, porque es que básicamente entre mi salario y los gastos de viaje, representación, administración, etcétera, etcétera, estaríamos en el 20% el 20% del total de dinero, ¿no? Y entonces yo creo que no tiene sentido, ¿no? Este es el salario que para mí tiene sentido, o sea, es decir, para mí tiene sentido dedicar mi tiempo a todo esto al 100%, renunciar a clases, etcétera, etcétera, solo si es un mínimo de esos 3.000 euros, ¿no? Eventualmente, si esto funcionase, obviamente, pues ya tendremos tiempo de subirlo, pero por debajo de eso para mí no tiene sentido. Entonces, por lo tanto, si bajamos de 1 millón en total, a lo mejor estaríamos accediendo a tan solo 400 kilovatios, ¿no? Y con 400 kilovatios, en primer lugar, yo creo que la prueba de concepto ya estaría en el límite de lo justito, y en segundo lugar, pues eso, que mis gastos de salario y de administración, etcétera, etcétera, pues ya serían un porcentaje demasiado alto del total, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese millón es un poco el límite mínimo que para mí tiene sentido, ¿vale? Bueno, voy a parar la presentación por ahora y en breve me pondré con los modelos para que los vayáis viendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, espero que haya quedado más o menos clarinete. Vamos hablando, hasta ahora.